Entonces, hoy día la clase que nos corresponde es ver inferencia estadística, perdón, de dos grupos que no son paramétricos. ¿Ok? Están viendo, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Gracias. Y aquí lo que vamos a ver hoy día, cuáles son los temas, contraste de diferencias de poblaciones que no se distribuyen en forma normal y un contraste de frecuencia. Ya, cuando hablamos de que no se distribuyen en forma normal, nosotros ya sabemos que los datos, para que tengamos la posibilidad de analizarlos de una mejor manera, deberían cumplir ciertos supuestos y uno de ellos es la normalidad, que los datos se distribuyen en forma normal, ¿ya? Que formen una especie de campana gaussiana y donde hay varios test estadísticos que nos permiten determinar si los datos son normales o no. ¿Ok? Suponiendo que el primer supuesto es que los datos no sean normales, ¿ok? Tenemos varias alternativas. Yo les comentaba en la clase anterior de que existen datos que nosotros, si hacemos un Shapiro-Wilk o un Kolmogorov-Smirnov, por ejemplo, tratamos de aplicar esas pruebas y nos dan que los datos no son normales, nosotros todavía no nos podemos dar por rendidos porque todavía existen la posibilidad de transformaciones. Las transformaciones de datos son elementos que tienden a corregir esas desviaciones de alguna manera y ajustarlas hacia una curva normal. ¿Ya? Con respecto a lo que es transformaciones, nosotros no lo vamos a ver, lamentablemente. Yo les voy a enviar un poco de información con respecto a eso, pero como tarea les va a quedar hacer la revisión por lo menos de cuáles son los tipos de transformaciones de datos, ¿ok? Para ajustes de normalidad. Ya, en base a qué fórmulas o en base a qué elementos yo hago un ajuste de datos. Y revísenlo, por favor, tanto para... Bueno, hay varias formas. Está uno partido por raíz de X o logaritmo. Hay varias alternativas de transformación. Y también revisen las transformaciones de arcoseno que tienen que ver con porcentajes y proporciones. ¿Ok? Para que lo revisen porque podría, de alguna manera, yo hacerles alguna pregunta en la prueba, dado que yo le estoy mostrando o le estoy dando la posibilidad de que o sea, le estoy diciendo que lo revisen. Ya tampoco es que me voy a hacer un análisis más extenso de eso, si es aplicar algunas fórmulas o dependiendo de los datos que uno tenga. De todas maneras, yo le voy a enviar alguna información de transformaciones para que lo puedan revisar. ¿Ok? Vamos directo a lo que nos convoca hoy. Y es que cuando nosotros estamos de alguna manera encontrando que nuestros datos no se distribuyen en forma normal, ¿cierto? Es porque podemos encontrarnos con figuras o con histogramas de frecuencias de alguna manera distorsionados en su media. Nosotros lo que generalmente esperamos es que tengamos una campana gaussiana con una forma bastante característica, ¿cierto? Centrado en la media, y donde en este caso nosotros sabemos que en la forma normal nuestra media está en la mitad de la campana y se distribuye se distribuye, o sea, se distribuye hacia los bordes más o menos cierta cantidad de desviaciones estándar. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la población A, la media ¿cierto? De esta población estaría a la altura del X1 rojo, ¿cierto? X barra. Por lo tanto, la media no sería un buen estimador de esta población. Si nosotros nos acercamos más hacia la mediana, perdón, nos vamos a dar cuenta que aparentemente es un mejor estimador de esta población. Cuando tiene algún sesgo, la población, esta es muy achatada hacia la derecha. Y en el caso de la población B, donde la media también está por otro lado,
es muy achatada hacia la izquierda la población B. Es decir, la población B tiene muchos valores mayores y pocos valores pequeños, y la población A es inversa. Por lo tanto, la media parece ser o es el mejor estadígrafo de tendencia central que presentan estas poblaciones, y no así la media. ¿Ya? Entonces, la mediana, cuando hablamos de distribuciones no paramétricas o de distribuciones no normales, es que la mediana es el mejor indicador de la tendencia central de esa población. ¿Cuándo lo usamos? Bueno, ya sabemos que cuando los datos no son normales, cuando son distribuciones muy asimétricas, como lo que acabamos de ver. ¿Ya? En estos casos dice, los contrastes anteriores no detectan claras diferencias en el comportamiento de las poblaciones debido a que la dispersión es muy grande o debido a que la medida de tendencia central, que es para el caso de las normales, ¿cierto? De la distribución normal, que es la media, no es la correcta porque está afectada por valores extremos, como vimos cuando estaba cargado o a la izquierda o a la derecha con los datos. Y por eso se pueden usar otras pruebas alternativas, ¿ya? Para poder hacer estas mediciones. Por ejemplo, bueno, esto se parece mucho a lo que vimos delante. Acá tenemos un histograma de frecuencia, ¿cierto? Con respecto a la población femenina y la población masculina, y tienen características distintas y muy diferentes a lo que es una distribución normal. ¿Ok? En este caso está cargado hacia la izquierda en ambos sentidos. En el caso de el género masculino está altamente distribuido en el primeros dos intervalos. ¿Ok? Este de acá, si bien es cierto, hay un intervalo pequeño acá al final, que uno podría pensar que esto podría tener doble, podríamos agruparlo en dos grandes grupos, pero siguen siendo de una misma población. Entonces, cuando nosotros queremos comparar algo que no es paramétrico, ¿ya? Tenemos que establecer nuestras hipótesis igual como lo hacíamos con las pruebas paramétricas. Las pruebas paramétricas nosotros la vez pasada solamente revisamos la comparación entre dos grupos, sean dependientes o independientes. ¿Ya? Eso lo vimos a través de pruebas de T. Entonces, tenemos el análisis paramétrico prueba de T, que es una herramienta potente, teniendo en cuenta siempre que todo lo que sean análisis paramétricos van a ser siempre más potentes que aquellas que no lo son. Entonces ya sabemos que no todas las poblaciones se van a distribuir en forma normal, y si no se distribuyen en forma normal, porque podemos aplicar un test estadístico y podemos determinar si nuestra población se distribuye de esa manera, y si no lo es, intentaremos haciendo ajustes de datos, y si sobre todo a través de la transformación de datos no podemos obtenerlo, no nos queda otra que aplicar test no paramétricos. ¿Ya? Entonces acá nosotros, por ejemplo, dice una empresa internacional solicita y contrata personas para su equipo gerencial en 2 sucursales a nivel nacional, Santiago y Puerto Montt. ¿Y qué es lo que quiere? Se dispone de calificaciones de desempeño en muestras independientes, es decir, para las personas de cada una de las sucursales. Es decir, lo que quieren es evaluar para la misma empresa qué está pasando en Santiago y qué está pasando con Puerto Montt en cuanto al desempeño de las personas. Y acá pueden establecer algunas calificaciones. ¿Ya? Y podríamos tener calificaciones de distinto orden. En este caso se estableció que en Puerto Montt o en Santiago en ambos casos tenemos de mal hasta muy bien, ¿cierto? Tenemos bien, muy bien, regular y mal. Esas son las calificaciones, porque no necesariamente tiene que ser asignados con números. Y es aquí donde evidentemente nosotros no podemos aplicar una prueba estadística con bien, regular y muy bien. Con este tipo de datos es muy difícil poder estandarizarlo. Y estas pruebas no paramétricas, la gran diferencia que tienen es que no usa
las medidas de tendencia central, ¿cierto? Como la media y además la desviación estándar como para comparar. Es decir, no usa, en este caso usa la mediana para la comparación, no usa la media. ¿Ok? Para partir. Y luego usa los percentiles como medida de variabilidad y no usa la desviación estándar. ¿Ya? Nosotros ya vimos los percentiles cuando hicimos el Dropbox. En la primera clase hicimos cómo se distribuyen los percentiles. ¿Ok? O la caja de bigotes que le llaman algunos. Entonces, para aplicar este tipo de pruebas, los datos no necesariamente deben ajustarse a una distribución normal. Es efectivo. Los datos se transforman a rangos porque definitivamente nosotros tenemos que transformar muy bien algún número, o mal o bueno, o alguna característica, ¿cierto? Para transformarlos a un rango y hacer un ordenamiento. Generalmente estas pruebas estadísticas se basan en ordenamientos por ranking. ¿Ok? Y se puede usar con todo tipo de variable categórica continua. ¿Ok? Como lo que vimos recién. A ver qué más dice acá. Bueno, lo que comentaba es que se toma se hace un orden por ranking, se toman los datos, se ajustan, se rankean y se ordenan. ¿Ok? Para empezar a trabajar con esos datos. De todas maneras, en el Excel que yo les voy a mostrar ahí va a quedar más claro. Se supone, o en este caso, son herramientas bastante más simples de ejecutar que trabajar con datos numéricos, porque primero no son grandes cantidades de datos, podrían llegarlo a ser, pero en general es bastante más sencillo para la aplicación manual, digamos. Ya no para la aplicación de software, porque el software tú ingresas los datos y con un par de comandos o de buscando la información ya estaría bastante ejecutado. La verdad es que un software hoy por hoy lo hacen todo. Entonces, súper importante para la toma de decisiones y bastante importante para la carrera donde ustedes se están desarrollando, porque generalmente uno hace encuestas, o ustedes hacen encuestas de la percepción de la gente, si es buena, si es mala. Entonces, por lo general están trabajando con este tipo de datos. ¿Ya? Así que tengan cuidado cuando analicen sus datos de alguna manera. Y para eso es el curso también. Y lo que yo les decía, pues son menos potentes que los test o pruebas paramétricas porque está la probabilidad de rechazar H0 cuando esto es falso. ¿Ok? También se recomienda, dice, cuando el tamaño de la muestra es bajo, así como anteriormente analizábamos que para una prueba de T sí tenías que establecer o medir la normalidad de tus datos cuando el N era superior a 50 o a 30, ¿cierto? Porque antes de los 30 datos la T se comportaba bastante bien. Podría ser que con un N de menos de 30 no es necesario hacer un análisis, o sea, un test de normalidad para establecer si es que los datos vienen de una población normal. No es necesario, pero siempre se recomienda. No sé, cuando ustedes se encuentren con datos menos de 30, podrían usar una T para comparar dos medias sin ningún problema. Pero siempre hay que ser rigurosos en este sentido y es altamente recomendable que siempre, en todos los casos, siempre prueben si sus datos son o no normales, aunque sean pocos datos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que justamente con menos datos, la probabilidad de que tu información sea o que se distribuya en forma normal son bastante bajas. ¿Ya? Entonces siempre hay que compararlo. Y como bien dice acá, ¿cuándo se recomienda? Sobre todo con muestras que tienen poco tamaño. Muestras de 10, 15 individuos probablemente tengan mucha dispersión, lo que hace que la media no sea un indicador adecuado de tendencia central, sino que la mediana. Y ya saben que al usar la mediana vamos a usar pruebas no paramétricas. Para uso de datos categóricos, como ya lo hemos visto. Y la desventaja, bueno, lo primero es que se pierde información original, porque inicialmente nosotros estábamos viendo en que era bueno, malo, y después lo llevamos y lo transformamos en un número, o lo pasamos a un rango. ¿Ya? Y va a tomar
otro tipo de lectura. Entonces acá vamos a ver el procedimiento de cómo se realiza cada uno de los tests, ¿ya? De Mann-Whitney primero, después vamos a ver Wilcoxon, así que ahí lo vamos a estar revisando. Procedimiento de asignación de ranking, primero se hace un ordenamiento, acá hay un ejemplo, tenemos una variable medida que podría estar dado en los rangos de excelente, muy bien, bien, regular, malo y muy malo, ¿cierto? Y la podemos transformar nosotros en rankearlo de menor a mayor, o de mayor a menor, o de muy bueno, o de excelente a muy malo, dándole valores, del 1 al 6, lo podríamos hacer inverso, eso no es el problema, sino que lo importante es que si tenemos 6 variables, las tenemos que transformar en 6 números para rankearlo. Entonces, habiendo hecho eso, nosotros podríamos tener una secuencia de orden de esa manera, y después cuando la transformamos en el orden que tenemos, ¿cierto? De menor a mayor, ¿ok? Lo vamos a encontrar de esa manera. Ya el excelente que estaba acá arriba, la verdad es que el malo es el que tiene menos, malo tiene 29 unidades y pasaría a tomar el lugar 1. Ya generalmente se ordena de menor a mayor. Entonces, para que entremos más rápido en los datos, tenemos, dependiendo del tipo de dato, también vamos a podernos dar cuenta si nuestros datos ya se distribuyen en forma normal, si son categóricos, si son continuos, si son discretos, ¿cierto? En la primera clase, si no me equivoco, ahí estaban la cantidad o los tipos de datos que ustedes se podían encontrar. Y a esos datos nosotros vamos a establecer si su distribución es normal o no lo es. En el caso si es distribución normal, nosotros vamos a seguir en el tiempo a través de esto avanzando. Pero si no es normal, para comparar grupos, porque es lo que estamos viendo ahora de distribución no normal, para comparar grupos, si son independientes, aplicaremos la U de Mann-Whitney, y si son dependientes, Wilcoxon, para comparación de grupos. ¿Ok? Lo que antes lo hacíamos con la T de student, ahora lo podemos hacer con Mann-Whitney o con Wilcoxon. En el caso de la prueba de Mann-Whitney, los supuestos son, primero que tenemos que comparar dos muestras y ambas muestras, el número de datos han sido seleccionados al azar y de manera independiente de las respectivas poblaciones. Primero estamos claros que son para muestras independientes, ¿ok? Con distintos números de datos al azar. La variable que estamos revisando es continua, o clasificatoria o de ranking. Y la idea principal dice, establecer si las poblaciones difieren y las muestras respecto a las medianas también lo son. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es establecer si estas poblaciones son distintas o existe una diferencia entre las poblaciones, y si esto es así, lo vamos a traducir a través del efecto de las medianas. ¿Ok? La hipótesis que nosotros, o que se debe de probar en este caso, la hipótesis nula, es que las medianas son iguales. Acá está. ¿Ya? La mediana del grupo 1 es igual a la mediana del grupo 2. Es decir, que las dos poblaciones poseen medianas similares y por lo tanto podríamos decir que ambas poblaciones o ambos grupos provienen de una sola población. Eso es lo que se quiere probar con la hipótesis nula. Nosotros hemos estado siempre diciendo que la hipótesis nula es nuestra hipótesis de que siempre va a ser igual, y nosotros vamos a tener que buscar alguna evidencia que nos permita establecer si es posible o no rechazarla. Siempre vamos a asumir que H0 siempre es verdadera hasta que se pruebe lo contrario, es decir, que tengamos suficiente evidencia para decir que esto no es así a través de los valores de P que nosotros vamos a encontrar. Bueno, la hipótesis alternativa, al igual que en las pruebas de T, podríamos tener que las medianas son distintas, ¿cierto? Porque es la hipótesis alternativa, la opuesta a la H sub 0. Como también podríamos decir que
en caso de una mediana sea mayor que la otra, o mayor o menor. Y ahí nos podríamos encontrar con una prueba de una cola o de dos colas, como pasó en la prueba de T. ¿Ok? Nosotros sabemos que cuando son la hipótesis de igualdad, tenemos claro que es de dos colas, y cuando es una hipótesis de superior, de que una de los parámetros es mayor o es menor, tenemos una prueba de una cola. Evidentemente, H0, las medianas de ambos grupos son similares y las alternativas que son distintas. Todas las observaciones van a ser rankeadas o ordenadas. Y para una prueba de dos colas, ¿cierto? Podemos acá tratar de revisar lo que es la comparación de dos poblaciones no paramétricas y su distribución. Y para esto vamos a utilizar la Udemann-Whitney. ¿Ok? Hablamos de pruebas de dos colas, ya sabemos que la mediana podría ser que la mediana 1 es igual a la mediana 2, o en su defecto que las medianas sean igual a 0. ¿Ya? En este sentido, que la mediana sea 0 es lo mismo que decir que son iguales, porque no hay diferencia, eso es lo que estamos diciendo. En este caso, de dos colas, podría ser esta la hipótesis, podría ser que M1 igual, la mediana 1 igual a la mediana 2, o que M igual a 0. En este caso, la opuesta sería la hipótesis alternativa. Para esto que está planteado acá es distinto. M es distinto de 0. Y para una cola ya sabemos si es mayor o menor, dependiendo de cuál de las dos queramos poner a prueba. ¿Cómo se calcula la Udemann-Whitney? Bueno, acá está la fórmula. ¿Qué es lo que, qué es lo que está revisando el estadístico de prueba? Está revisando los n de cada una de las muestras, ¿ya? Porque acá tenemos n1 y n2 de cada. Estos son los números de datos de cada una de las muestras. Para calcular el n1 vamos a necesitar los datos de ambos n. Evidentemente n1 toma más valor. Y la suma de los rankings de R1. Hay otras fórmulas también que pueden, para calcular el U2, usan acá la sumatoria de R2. Una forma más reducida para hacer este cálculo, teniendo el R1, que uno podría ya calcularlo a través de, a través del U sub 1. ¿Ya? El U sub 2, en este caso sería el N1 por el N2 menos el valor de acá arriba, del U sub 1 que ya lo establecimos. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar? Bueno, vamos a obtener U sub 1 y U sub 2 de cada una de las muestras. Vamos a calcular el U sub 1 y U sub 2, pero de ellos vamos a sacar el mínimo. Cuando estamos hablando de dos colas, ¿ya? Para una hipótesis de dos colas vamos a sacar el mínimo, el valor mínimo entre U1 y U2. Acá un poco arduo de entender, ¿ya? Pero cuando hablamos de una cola, ¿cierto? Acá vamos a tener que también buscar a través de los rankings. ¿Okay? Vamos a hacer un ejercicio para que acá vamos a estimar U y U sub 1 y la hipótesis y regla de decisión del nivel de significancia. ¿Ya? Acá me dice que vaya al ejemplo del Excel, así que es lo que voy a mostrar. Excel. Un momento, por favor. ¿Están viendo la pantalla en Excel? Sí, profe, se ve la planilla. Gracias. Ya. Acá un ejercicio bastante simple para entender la mecánica. Insisto nuevamente en que este no es un... Yo lo estoy mostrando cómo se genera y cómo se armó todo esto. Ustedes ingresando los datos que están acá y haciendo un par de análisis, ya estarían listos con el trabajo, o sea, con el software estadístico. ¿Okay? Bueno, pues yo les voy a comentar. Se hizo un estudio para el consumo de carne en kilogramos por año en la ciudad de Osorno y en la ciudad de Castro. ¿Ya? Y para eso se tomaron
10 personas al azar y 5 personas al azar en Castro y 10 en Osorno. ¿Ya? Entonces, para la prueba en este caso de 2 colas, es decir, que la media del consumo de carne en Osorno es igual a la media del consumo de carne en las personas en Castro, vamos a ver si esto es así o no es así. ¿Ya? Evidentemente los datos son muy pequeñitos, estamos hablando de 10 y 5, por lo tanto lo más probable es que no tengan una distribución muy normal, ¿ok? Asumiendo que no son normales, además, para hacer el ejercicio o el ejemplo, ¿ya? Y lo más probable es que no lo sean normales porque tenemos a alguien que consumió 7 kilos acá y probablemente alguien que consumió 34 kilos, ¿ya? Por acá tenemos, casi todos están cerca de 10, pero aparece alguien con 30 kilos, entonces evidentemente hay una dispersión bastante larga. Sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, lo primero que tienen que hacer ustedes, o el que haga este tipo de análisis, es ordenar los datos de menor a mayor. Es decir, acá el dato menor de todos los grupos es 7 y coincidentemente el mayor de ellos es 34, que también está en el grupo de Osorno. Lo ordenamos de menor a mayor, incluyendo los de Castro. Si ustedes se dan cuenta, acá los de Castro siguen estando en celeste. Acá el que más consumió de Castro es el segundo con más alto consumo de carne de los muestreados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ordena de menor a mayor y se le da un valor correlativo. En este caso sabemos que son 15 datos y que le ponemos inmediatamente del 1 al 15 esos datos. Esto es lo que hace el software en su interior, digamos, cuando está procesando los datos. ¿Ok? Así que nosotros estamos tratando de volver hacia atrás, ¿no? Ya, una vez que el software o el que lo quiera hacer a mano logra hacer este ordenamiento asignando valores, rápidamente nosotros pues tenemos que rankearlos, cuál es el menor y cuál es el mayor. Pero por acá nosotros ya nos empezamos a dar cuenta que hay 2 personas que consumieron 11 kilos, que estaban en la posición 3 y 4. Y para sacar la posición 3 y 4, evidentemente no podemos poner acá, ¿qué es lo que se hace? Se saca la media, acá este 3,5 y este 3,5 es la media de estos dos. Si sumamos estos dos, va a dar 7, lo dividimos por 2, es 3,5. Por lo tanto, el ranking pasa a ser 3,5 y 3,5 en esas dos posiciones. ¿Ok? Como ya pasó el 3 y el 4, nos viene el 5, 6 y 7, porque acá hay 3 datos que se repiten para la posición. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nuevamente se pesca esto, se suma y se divide por 3. ¿Ya? 5, 6, 11 más 7 son 18, dividido a 3 son 6. Por lo tanto, los valores que van a tomar acá abajo en el ranking tiene un valor de 6. Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Entre 8 y 9, toman una posición 5 y después, como estaban en la posición 9, el valor del ranking después se respeta a las que siguen iguales, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, así sucesivamente. ¿Ok? Una vez que tenemos eso ya armado, ¿qué es lo que nos pide nuestro estadígrafo o nuestro estimador? Tenemos que tener N1 y N2. Los tenemos acá. El N1 es 10 y el N2 es 5. ¿Ok? Pero nos están pidiendo la sumatoria de los R1. ¿Y cómo son los R1? Bueno, es la sumatoria del valor del ranking que estos obtuvieron. Entonces, el 16, ¿cierto? Tiene un valor de ranking 10. Ahí está. El 11 tiene un valor de ranking de 3,5. Ahí está en amarillo. Si nos vamos a este otro lado, por ejemplo, el 10 de Castro, los 10 kilos que consumió esa persona, ese 10 tiene un valor de ranking que es de 2. Por lo tanto, sumamos a cada uno de nuestros valores el ranking, la sumatoria de todos los rankings, ese va a ser R1
y la sumatoria de todos los rankings del consumo de carne de las personas de Castro es el R2. Entonces ya tenemos todos los elementos para calcular U sub 1. El U sub 1, si aplicamos la fórmula, nos va a dar 16. Están los N, acá están ambos N, y abajo está el R1 marcado como elemento que se considera en esta fórmula. ¿Okay? El resto solamente son valores que se repiten en N1, ¿cierto? Y el R1 que ya sabemos dónde está. Para calcular U sub 2, aplicamos esta fórmula y como ya tenemos el U sub 1, podemos calcular U sub 2. Ya sabemos que estamos tratando de hacer una prueba de medianas de dos colas. Es decir, que la mediana, nuestra hipótesis es que nuestra hipótesis nula es que la mediana del grupo 1 es igual a la mediana del grupo 2. ¿Ok? Por lo tanto, ya sabemos que es una prueba de dos colas. Y como se trabaja de una cola, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizar el menor de los dos valores. Y en este caso es 19. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Con los 19 vamos a tratar de contrastarlo contra la tabla de U de Mann-Whitney. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la tabla de U de Mann-Whitney que está acá, perdón, es una tabla que tiene muchas hojas para distintos N. ¿Ya? Acá, lamentablemente, no se puede ver muy bien. Este es N1 y N2. Acá arriba están los niveles de alfa, dependiendo si son de dos colas o de una cola, y los niveles de significancia. Como nosotros vamos a trabajar al 0,5 para dos colas, perdón, este es el valor. ¿Ok? Con nuestro nivel de alfa de 0,05. Y los N1 ya sabíamos que eran 11, no, 10 y 15, si no me equivoco. No, 10 y 5, perdón. ¿Ok? En este caso, vamos a usar esta tabla. Acá dice 5 y 10. La verdad es que lo podemos dar vuelta y podemos usar 5 porque teníamos 10 en N1 y en N2 era 5. Bueno, da lo mismo, la verdad es que para buscar el valor de lo que queremos encontrar, da lo mismo. En este caso, como lo utilicemos, acá vamos a usar con N5, N1 igual a 5 y N2 igual a 10. Con el p-value de 0,05 vamos a obtener que en este caso nuestro número es 42. ¿Ok? Entonces tenemos un U calculado de 19 y tenemos un U de tabla de 42. Y en este caso el U sub 1 es bastante menor, o el U calculado es bastante menor al de la tabla. ¿Qué significa? Que no tenemos, nuestro valor de P va a ser mayor a 0,05. Por lo tanto, tenemos que aceptar H0, no podemos rechazarlo. ¿Y qué significa eso? Que nuestro valor 42 está demasiado lejos, es demasiado grande para el valor que nosotros tenemos de 19. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros hacemos un cálculo a través de un software, esto nos da 0,5 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de que 19, ni siquiera con menos grados de libertad, si nosotros nos miramos para este lado para este lado de acá o para cualquiera de los otros lados, el número más chico sería 37. O sea, es extremadamente significativo que no podamos rechazar H0. ¿Ok? Entonces, nuestra decisión es aceptar H0. Tenemos otra forma de calcularlo, haciendo la aplicación hacia la normal, usando esto, el valor de Z. Si nosotros aplicamos la fórmula que está ahí arriba, podríamos solamente a través de U, ¿cierto? Que ya sabemos que el U nosotros lo vamos a usar como el 19. ¿Ok? Si nosotros hacemos este valor, lo analizamos a través de una aproximación a la normal, a través del Z,
lo calculamos y nos da menos 0,73 y algo. Y nosotros sabemos que el z al 0,05 es 1,96. Si nosotros lo revisamos, pasa exactamente lo mismo. 0,73 es bastante menor a 1,96, por lo tanto, bajo la aplicación hacia la normal, obtenemos el mismo resultado que a través de la tabla de Z. O sea, perdón, a través de la tabla de Udemann-Whitney. ¿Ya? Esto es aproximación hacia la normal a través de la Udemann-Whitney. Tenemos dos formas de calcular. Si nosotros hacemos un análisis estadístico de esto en un software, lo que nos da es un valor de P de 0,4982. ¿Ya? Prueba de Mann-Whitney, ¿cierto? Entre Osorno y Castro nos da la mediana y los N. El N era 10 en Osorno, 5 en Castro, y la mediana es 15 kilos de carne por año en consumo versus 12 en Castro en consumo de carne. ¿Ok? Así que esa es la forma de cómo trabaja o cómo se podría hacer un análisis para establecer la diferencia entre dos medianas, cuando nuestros datos no son paramétricos, o entre dos grupos, para ver si es que vienen de la misma población. En este caso, lo que nos están diciendo es que la verdad es que son el consumo de carne, la mediana del consumo de carne es igual en ambos casos. ¿Ok? La verdad que sí, porque en Osorno aparentaba hacer mucho, pero la verdad que consumen 15 kilos de carne y 12 en Castro. ¿Y qué es lo que, haciendo una lectura rápida de esto, qué es lo que está pasando? Esos 15 kilos y esos 12 kilos definitivamente son iguales porque las variabilidades es extremadamente larga. ¿Ya? Por lo que pasó, por ejemplo, en Osorno, que tenía uno que comía 7 kilos y otro que comía 34, y esa variabilidad no hay cómo sacarla. Y eso es lo más probable que esté afectando nuestro análisis. ¿Ok? Pero lo tuvimos que calcular con un estadígrafo o con un análisis no paramétrico debido a que no se distribuyen en forma normal o son muy pocos datos. ¿Dudas? Porque ¿El yo no R1? caché lo de los rankings. ¿Lo de los rankings? Sí. Ya, a ver. ¿Dónde estamos? ¿Qué no entendió? Es que, por ejemplo, ya, ahí entiendo bien que del 1, 2, 3,5, después el otro 3,5 es porque se salta el 4, Claro, pero lo que pasa es que después, después viene la posición 5. ajá, La posición 5, la 6 y la 7 están ocupadas por 3 datos. claro, ¿Te fijas? Entonces yo no le puedo dar 5 ese valor. Estos 3 de acá no pueden tener la misma, tienen que tener un valor similar. ¿Ya? ya. ¿Te fijas? Porque la Entonces, posición 5 en este caso no es 5 porque hay 3 datos y tengo que usar el promedio de ellos. Por eso que toman ya, todos el mismo valor. Pasa exactamente lo mismo acá y lo mismo acá. Si tú te fijas acá en la posición 10 ya no hay valores repetidos, por lo tanto asume el mismo valor. así es. Sí, claro, sí, lo que me causaba duda era eso, porque cuando son dos datos se divide Siempre 2, se divide por la 2,5. cantidad de datos. Si hay 4 datos, lo divides, la suma de ellos lo divides por 4. En este caso habían Ya, 2 acá habían 3. Si tú te fijas, este es el promedio, si al final usas el promedio de los, claro, de los valores. Acá exactamente lo mismo. No, claro que está repetido. ¿eh? Entonces, ya, ahí está. si tienes 4 o 5 datos, definitivamente tú usas el promedio. No es que uses, bueno, usas el promedio definitivamente. Ya, profe. ¿Sí? Gracias. Sí, Vale, clarito. ya. En todo caso, insisto, esto lo hace el software con dos teclazos y terminó el cuento. Pero hay que entenderlo. Entonces, volvemos acá deberíamos haber vuelto al PPT. ¿Sí? Acá ustedes lo van a resolver probablemente en Stata. Cuando tengan un valor mayor a 0,05 se sigue aceptando la hipótesis nula
y si el valor de P es menor a 0,5 se rechaza. ¿Ya? Y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. Esto es cuando ustedes tengan ya un valor, independiente que sea Stata, podría ser, el Excel también lo hace, el Minitab, el R, todos los software que ustedes pudiesen utilizar le van a entregar los inputs, o los outputs de salida, los valores de salida, le va a entregar los valores de la mediana, los N, los grados de libertad, en algunos casos los U, el valor del estadígrafo de prueba seguro que va a estar, ¿ok? Así que ahí están las tomas de decisiones cuando ustedes tengan los valores de P. Esto nosotros ya lo revisamos, ¿verdad? Así que a través del ejemplo, acá hay otro ejemplo para que lo puedan analizar mejor. Me parece que el Excel está más clarito, que va a ser hace más sentido porque lo pueden ir revisando haciendo clic sobre las fórmulas. ¿Ok? Así que esto, acá hay otra tabla de Udemann-Whitney para demostrarle que hay varios tipos de tablas. Acá tienes el N1 por acá abajo y acá tienes el N2. La única diferencia es que este es para un alfa, solo para un alfa de 0,05. ¿Ok? Ahí dice valores de U al 5% de significancia. ¿Ok? Si yo no me acuerdo de antes era N15 con 10. Pero este debe ser para dos colas, perdón. 5, 10 y 5. Aparte del 5%. Claro, este debe ser de dos colas. O sea, de una cola, perdón. ¿Ok? Pero existen diferentes... Profe, Diga. ¿Aló? ¿qué quiere decir que es para una cola o para dos colas? Para una cola o dos colas. Acá. Igual que en la prueba de T, cuando nosotros queremos comparar, va a depender de la hipótesis nula que nosotros nos estemos planteando. ¿Ok? Si nuestra hipótesis nula es que, en este caso, podrían ser que las medias o las medianas, en este caso también, ¿cierto?, son iguales. A ver, ¿dónde tengo? ¿Dónde yo podría tener? A ver. Acá. Esto es de una cola. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender que estamos poniendo nuestra hipótesis nula, es que las medianas, viendo el ejemplo anterior, las medianas del consumo de carne de la gente de Castro es igual a la mediana del consumo de carne de la gente de Osorno, si no me equivoco era. ¿Ya? Podríamos haber dicho que la mediana del consumo de Castro también podría ser una alternativa, de decir que las medianas de la gente que consumía carne en Osorno era mayor que la de Castro. ¿Ya? Al decir que era mayor o que era menor, cualquiera de las dos medianas, nosotros ahí estamos hablando de una prueba de una cola. Cuando son de dos colas, lo que estamos diciendo es que estamos usando la campana, ¿cierto? Y nuestros niveles de significancia están distribuidos a ambos lados. ¿Ya? El error que nosotros estamos cometiendo, o nuestra zona de rechazo, tiene por ambos lados, tiene niveles de significancia. Cuando nosotros decimos que es mayor o es menor, está por cualquiera de los dos lados, puede estar por la izquierda o por la derecha, dependiendo de cuál de los estadígrafos tú lo quieras hacer mayor o menor. No sé si se entiende la explicación. A ver, ¿dónde más lo puedo tener eso? Claro, en este caso, cuando yo digo que la mediana, ¿cierto? O independiente si es para, en este caso es una prueba no paramétrica, por eso estamos hablando de la mediana. Pero si pasa exactamente lo mismo en las pruebas paramétricas. Cuando yo quiero comparar que la media o el promedio, llamémosle promedio, de dos grupos son iguales, eso es una prueba de dos colas. Yo lo que puedo decir es que el promedio de notas del curso 1 es igual al promedio de las notas del curso 2. Estoy hablando de una prueba de dos colas porque estoy tratando de que
mi error siempre quede al centro, no hay, para ambos lados, nuestra zona de rechazo se distribuye para ambos lados de la campana. Cuando yo hago que sea de una cola, es decir, el promedio del curso 1 es mayor que la del curso 2, lo que estoy diciendo es que estoy usando un lado solamente de la campana. Estoy llevándolo hacia la izquierda o hacia la derecha. También podría decir que es menor. Por eso se usa de una o dos colas. ¿Ya? Porque tú, por ejemplo, tú podrías ver perfectamente y te tinca a ti, tú quieres probar que tus notas en promedio son mejor que las de tu compañero. Y tú dices, no, si son mejores. Entonces tú pones a prueba esa nota. Tú decís, ya, mi 5.8 es mejor que el 6, o sea, mi 6.1 es mejor que el 5.8 de mi compañero. ¿Ya? Entonces tú estás diciendo que el 6.1 es mayor que el 5.8, el promedio, ¿cierto? Y tú, como ustedes saben, la variabilidad a veces hace que eso no sea efectivo, ¿cierto? Porque hay una dispersión alta. Podrías decir también que si tus datos no se distribuyen en forma normal, tienes la alternativa de usar una prueba no paramétrica y decir que tus medianas, es decir, la mediana de tus notas, es mayor que la de tu compañero. ¿Ya? Pero es cuando hablamos de una cola o dos colas, tiene que ver con el H sub 0, cómo planteamos nuestra hipótesis nula. ¿Ya? Y acá dice que m es igual a 0, por eso a lo mejor uno se pierde. Si yo digo, usemos este ejemplo de la mediana, la hipótesis bien planteada acá sería que la mediana, que está más acá, a ver dónde está, quédate con esa imagen, ¿cierto? La hipótesis es que las medianas son iguales, por lo tanto dice, provienen de una misma población, eso es lo que uno está tratando de probar. Pero también podríamos perfectamente escribir, y lo voy a escribir acá, podría yo escribir que es lo mismo que sea igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque si la mediana 1 es igual a la mediana 2, la resta de ellos va a ser insignificativa. Va a ser muy similar a 0, porque estamos diciendo que son iguales, estadísticamente iguales, al 95% iguales. O sea, yo me estoy equivocando en un 5%. ¿Ya? Entonces yo tengo la alta probabilidad de que las dos medianas sean iguales, es lo mismo que yo diga que la resta de ellos es igual a 0. ¿Sí? Sí, profe, sí, entendí. Ya, gracias. Acá esto ya lo pasamos. Acá tenemos otros tipos de tablas. Esto ya sigue siendo lo mismo. Vamos a la prueba de Wilcoxon. ¿Ya? La prueba de Wilcoxon es otro elemento que nos permite hacer una comparación entre dos grupos, pero en este caso para valores o grupos dependientes entre sí. ¿Ya? Evidentemente para comparar pares de muestras, como dice arriba, o pares de medianas. Es el análogo de la prueba de T. El Mann-Whitney exactamente lo mismo. Es el análogo de la prueba de T. Es decir, si mis datos no son paramétricos, o sea, si mis datos son paramétricos, perdón, puedo hacer y es correcto que aplique una prueba paramétrica, y esa prueba para comparar dos medias es la prueba de T. Si no, mis datos no son paramétricos, la prueba de T, pero no paramétrica, vendría siendo la Wilcoxon o la de Mann-Whitney. ¿Ok? Para n pequeños, igual que la de Mann-Whitney, el H0 acá, la mediana, ¿cierto? Las diferencias es igual a 0, lo que comentábamos delante, es decir, que nuestras medianas son iguales o que simplemente las medianas son distintas o distintas de 0, también la podríamos llamar de esa manera. ¿Ya? Ya antes decíamos que las medianas de 1 era igual a la mediana de 2 y podríamos decir que era igual a 0. Ahora podríamos decir que si son distintas, por lo tanto la resta de ellos también es distinta a 0.
Y para esto, ¿qué es lo que se pide calcular? Bueno, se pide calcular un T más y un T menos. El T más tiene que ver con la suma de rangos de las diferencias positivas y el T menos tiene que asociar a la suma de rangos de las diferencias negativas. Y al igual que en Mann-Whitney, nosotros vamos a usar el T mínimo encontrado entre ambas sumas, ya sea de diferencias negativas o de diferencias positivas. Y vamos a ir a una tabla, igual que en Mann-Whitney, para encontrar el alfa que nosotros vamos a trabajar, el número de colas que vamos a aplicar y los n. ¿Ok? Así que acá me pide que vaya al Excel nuevamente y lo vamos a hacer así. ¿Ok? Vamos a hablar de Wilcoxon. Pero antes de ir a Wilcoxon tenemos otra forma de trabajar nuestros datos. Si nosotros tuviéramos datos no numéricos, sino que de esta forma, categóricos. Por ejemplo, tenemos dos empresas, ¿cierto?, que fueron calificadas al estilo Yankee, ¿cierto?, con letras. A menos, C menos, ¿ya? Evidentemente la calificación más alta sería A más. Y la menor, en este caso de todas, sería D menos. Tenemos A menos, o sea, tenemos A, B más. Acá están todas las categorizaciones de la empresa. ¿Ok? Calificaron a 11 empresas en un lado y la empresa 2, perdón, a 11, diga. No se ve el Excel. Ah, qué bueno, gracias. Perdón. ¿Ahora? Sí, ahí sí, profe. Muy amable, gracias. Bueno, les comentaba que podríamos tener de este tipo de datos categóricos, ¿cierto? A lo mejor podríamos asociarlo con buenos, muy buenos, malos, deficientes, qué sé yo. En este caso le llamamos A, lo clasificamos de A a menos D. Son valores categóricos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ordenarlos. Ordenarlos igual como lo hacíamos con Mann-Whitney, que también es un Mann-Whitney, pero para datos ordinales. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ordenarlo de mayor a menor. ¿Ok? Desde A más hasta el más deficiente, que es D menos. ¿Ok? Y nos vamos a dar cuenta que la empresa A tenía 3A, la empresa 2 tenía 2A, y así sucesivamente. Los verdes serán la empresa A y los que no tienen o que no están achurados son la empresa B. Una vez que los tenemos todos ordenados, todos los datos, es decir, los 25 datos que están acá, nosotros podemos ir perdón, a la asignación, igual que como hicimos la anterior, del 1 al 25 y rankearlo. Si nosotros nos damos cuenta cuántas hay acá, respondiendo a la pregunta de su compañero anterior cuando el tema del ranking, en la posición 1, 2 y 3 están los mismos órdenes. ¿Ok? Por lo tanto, no pueden tener el mismo ranking, así que el ranking en este caso... perdón, y acá también. ¿Ok? Si se fijan, en orden del 1 al 5 se repite la misma, el mismo valor, es decir, A. Así que del 1 al 5 nosotros tenemos que sumar todos los valores y dividirlo por 5, que son sacar el promedio, y ese promedio anotarlo en la asignación del 1 al 5, el valor del ranking. Luego en la posición 6 no hay ninguno que tenga esa característica, por lo tanto es 6. En la posición 7 y 8 hay dos datos, por lo tanto es la media de la suma de estos, ¿cierto? Acá la 9 y 10 también se comparten, la 11 también se comparte, así que por eso da 10 acá. Y así sucesivamente hasta llegar al término de cada uno de los datos. Por acá abajo ya los datos se vuelven, casi todos los datos están emparejados. ¿Ok? Aquí, por ejemplo. ¿Ok? Una vez que tenemos esos datos, tenemos el ranking, hacemos la sumatoria de todos los valores del ranking. Y eso nos da 325. ¿Ok? Y nosotros ya teníamos
cómo calcular el U, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? La empresa 1, volvemos a los datos originales, que están acá. Estos datos originales los transformamos ahora en ranking de acuerdo a los valores. Si ustedes se dan cuenta, los 3 primeros datos están en verde, corresponden a estos 3. Luego tenemos 6, ¿cierto? Que corresponde al B, el 10, y así sucesivamente incluir todos los valores. ¿Ok? Pasa lo mismo con la empresa 2. Se asignan todos los datos. Y acá calculamos el R de cada uno porque podemos calcularlo, ¿cierto? Porque es la sumatoria de todos los rankings, entonces este correspondería a R1 y este a R2. No es nada más que la sumatoria de los rankings. Y podemos ya calcular el U sub 1 con esta fórmula, ¿ok? Y el U sub 2 usando esta otra fórmula. Una vez que calculamos el U sub 1 y U sub 2, ¿cierto? Vamos a ir a buscar el menor, en este caso vamos a buscar el mayor de ellos, ¿ok? El mayor de ellos, porque ordenamos nuestros rankings, lo hicimos al revés, usamos el mayor a menor. Y acá, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos ese valor calculado, y ahora, ¿qué lo vamos a comparar contra nuestra tabla? ¿Qué es lo que tenemos? Sabemos que estamos usando, vamos a usar el alfa de 0, del 95%, ¿ya? Nuestro nivel de significancia va a ser de 0,05. El 2 que sale ahí corresponde a la cantidad de colas. En este caso, 2 colas porque estamos comparando que nuestras medias van a ser iguales. ¿Ya? Y 11 y 14 hace referencia a la cantidad de datos que tiene que fueron registrados. 11 y 14 datos. Entonces vamos a nuestra tabla que tenemos acá. Y tenemos nivel de significancia de 2 colas de 0,05 con 11 y 14 nos da 114 el valor de la tabla. ¿Ok? Así que comparamos el 105 con el 114. ¿Y qué pasa? 105 es menor que 114, ¿correcto? A 0,05. Pero si nosotros hacemos un pequeño esfuerzo más, 0,05 con 11 y 14, sabemos que 114. Acá tenemos 108 con 0,01, allá arriba, y 102 con 0,2. Es decir, nuestro 105, nuestro valor que sacamos por cálculo, nuestro 105, va a estar entre estos dos valores, entre 102 y 108. Es decir, nuestro valor de P va a estar entre 0,2 y 0,1. Ya más o menos podríamos decir que el valor de P se ajusta, está entre 0,2 y 0,1. Entonces nuestra primera decisión, primero, es menor, por lo tanto ya sabemos que no podemos rechazar H0, pero sí podríamos establecer que nuestro valor de P, o sea, nuestro valor de U calculado es menor que 0,1, pero sí es mayor que 0,2. Por lo tanto, P se va a mover entre 0,1 y 0,2. ¿Ok? Ya podríamos hacer evidentemente sin hacer teniendo solamente, jugando con esos valores, solamente podríamos establecer que nuestro valor de P está entre 0,1 y 0,2. ¿Ok? No tenemos el valor calculado preciso, como lo podríamos tener con un software, pero sí podríamos decir que estamos bastante cerca de este valor. ¿Ok? Así que por lo tanto, con la decisión que tomamos es que no se puede rechazar H0 y las medianas siguen siendo iguales. Es decir, estas dos empresas que fueron categorizadas presentaron la misma o están igual, la mediana de sus evaluaciones es la misma. ¿Ok? Pasando a Wilcoxon. ¿Qué es lo que pasa con Wilcoxon? Bueno, tenemos acá una empresa, dice que una empresa de digitalización ha realizado una capacitación para mejorar la velocidad de escritura en un grupo de 10 secretarias. ¿Ok? Y nuestra primera hipótesis acá, perdón, pero acá es H1.
la velocidad, nuestro H0 es que la velocidad de escritura es igual entre las secretarias capacitadas y no capacitadas. Estamos evidentemente hablando acá de la mediana. ¿Ok? Y acá la velocidad de escritura, ¿cierto? Que también tiene que hacer alusión a la mediana, es decir, que la velocidad de escritura no es igual de las secretarias, ya sean estas capacitadas o no. Siempre nosotros ponemos a prueba nuestra hipótesis de que primero es verdadero hasta que se pruebe lo contrario. Es como en la ley, pues en un juicio. ¿Ok? Entonces acá están las 10 secretarias que fueron evaluadas con capacitación y sin capacitación, y esta será la cantidad de letras que digitaron por 10 segundos, o por un minuto, perdón. Cantidad de palabras digitadas por un minuto. Supongamos que sea ese el elemento que evaluar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Uno lo que tiene que, o lo que hace el software en realidad, es lo que pesca acá, es la diferencia entre ellos. ¿Cierto? 142 menos 138. Y así hacen la resta de cada uno contra el otro. ¿Ok? Lo pueden hacer desde este lado, desde restarle con capacitación y sin capacitación, o al revés también, funciona igual. ¿Por qué? Porque después la diferencia, si ustedes se dan cuenta, en este caso, la diferencia es negativa. Es decir, las personas que son sin capacitación, ¿cierto?, presentaron mejores rendimientos o un rendimiento mejor que aquellas que tuvieron capacitación. ¿Ok? Entonces acá es negativo. Si lo pusiéramos al otro lado, va a ser lo mismo porque después tenemos que sacar la diferencia, pero en valor absoluto. ¿Ok? Es decir, primero restamos todos y luego sacamos algunos elementos que tengan valores absolutos. ¿Ok? Una vez que tengas todos estos valores absolutos, los ordenas. 1, 2, 3, acá, ¿verdad? 4, 5 y 6. Lo ordenan de acuerdo. Acá lo que se hizo fue lo mismo, perdón, lo mismo que delante, hacer un orden del 1 al 10, porque son 10 secretarias, ¿ya? Acá, este tendría que haber ido acá para que no confunda, pero lo ordenamos del 1 al 10 y aplicamos el orden anterior. ¿Ok? 1, 2, 3, acá en este grupo, ¿cierto? En el 4 y 5 se repiten esto. Y funciona igual que el Mann-Whitney, ¿ya? Después se ajusta eso, se hace el ranking y luego se empiezan a sacar las sumas. Y las sumas corresponden, por ejemplo, a lo que viene del ranking. Si el ranking era positivo, se pasa el valor del ranking a este lado. Acá, como es positivo, se pasa al otro lado. ¿Se fijan? El 2, perdón, acá el ranking, los T positivos, o sea, la suma de las asignaciones positivas, van a quedar a este lado. El 2, el 4,5, ¿cierto? El 4,5, el 7, todos estos valores están positivos, ¿ya? Y los valores que tengan una asignación negativa quedan a este lado, 1 y 3. ¿Ok? Ese 1 que está acá corresponde a este valor que está aquí, pero por ranking, ¿cierto? Quedó ordenado de esa manera. ¿Ya? El ranking tiene que ver con los valores 1, 2, 3, porque esto después lo ordenamos. ¿Ok? Así que este 1 lo tenemos acá, y este 3 que está negativo acá, lo tenemos acá. Esas son las asignaciones positivas y las asignaciones negativas. Hacemos la sumatoria de los rankings de ellos y les da 50, va a dar 51 y acá va a dar 4. Y acá, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que elegir? En este caso, vamos a elegir el menor de los t. Entre 51 y 4, el menor es 4. Y ese t lo vamos a revisar en la tabla de Wilcoxon con el alfa de 0,05, de 2 colas, para 10 muestras. Nosotros vamos a la tabla de Wilcoxon. Acá todos los estadígrafos van a tener tablas. No se olviden que esto viene, los software aparecieron en un tiempo atrás. Por lo tanto, antes se hacía todo a mano.
Como es de 2 colas 0,05 y el n era 10, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que el valor de Wilcoxon, o sea, de Wilcoxon por tabla es de 8. ¿Ok? Acá tenemos el valor de tabla de 8. 4 es menor que 8 al 0,05. Vamos a hacer otro. ¿Ok? Nosotros teníamos 4. El valor 4 calculado, ¿cierto? El valor de Wilcoxon calculado era 4. Por lo tanto, al 0,02 y al 0,01 del alfa de 2 colas, ¿cierto? Aquí y acá tenemos 3 y tenemos 4. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro valor de alfa va a estar entre 0,02 y 0,01. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir? H0 se tiene que rechazar porque nuestro valor de P definitivamente, en este caso, es menor que 0,05 porque está entre 0,2 y 0,1. ¿Ok? Por lo tanto, dice, las medianas de la velocidad de escritura entre las secretarias capacitadas y aquellas que no son capacitadas es distinta. Es decir, rechazamos H0 y nos quedamos con H1. ¿Ok? Evidentemente el valor no lo tenemos, no tenemos el valor, pero uno podría decir que definitivamente ese valor, generalmente uno lo que hace es que pone entre paréntesis P menor a 0,05. Y ya con eso ya uno dice que es significativo. ¿Ya? Porque evidentemente si está entre 0,1 y 0,2, 0,01 y 0,02, por lo tanto es bastante menor que 0,05. Con ese valor, cuando uno trabaja y pone un dato, cuando uno quiere decir que las medianas son distintas, o la población de una es distinta de la otra, o en este caso, la velocidad de escritura de aquellas secretarias que son capacitadas son distintas a aquellas que no lo son, lo puedes decir con un nivel de certeza de más del 95%. ¿Ok? Este lo vamos a sacar para no confundir. Y nos quedaría solamente revisar lo que es la tabla de chi cuadrado, que es un poquito más compleja. La verdad es que para los que nos gusta la estadística esto es fantástico, para los que no es una lata, eso lo tengo claro. Tenemos otra posibilidad también de evaluar grupos, y estas son las tablas de contingencias para variables discretas ordinales, que se llama contraste de frecuencia. Y acá aparece la famosa chi cuadrado. ¿Ya? Vamos a hablar solamente de la chi cuadrado porque hay otras formas de analizar a través de chi cuadrado. Vamos a hacer solamente este. Y la idea es que es súper adecuada o es interesante o se utiliza mucho para cuando tenemos variables discretas, proporciones, variables cuantitativas. Ya hablamos ya de que proporciones, ya sabemos, o en alguna clase yo le hice que las proporciones no se distribuyen en forma normal, por lo tanto esas sí o sí, si las queremos trabajar en forma paramétrica, tendremos que hacer la transformación de arcoseno, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, con variables discretas funciona bastante bien, particularmente de clasificación como estado civil, si son casados, solteros, viudos, divorciados, etc. Y se utilizan tablas de contingencia para ordenar los datos. Y esta es una prueba bastante recurrente, sobre todo en el área de ustedes. ¿Cuándo se usa? Cuando se desea establecer la hipótesis y si las frecuencias de ocurrencias en varias categorías de una variable son independientes. Por ejemplo, si vemos esta tabla, que es una tabla de contingencia de las más comunes que hay, que es de 2 por 2, es decir, 2 filas por 2 columnas, tenemos dos variables, el género, ¿cierto? Y si son o no fumadores. Acá tenemos hombres y mujeres, ¿cierto? Y las podemos dividir de acuerdo a que hay 120 hombres fumadores con 50 mujeres que fuman. Los no fumadores son 60
hombres y 70 mujeres. En el caso de los hombres, de 180 muestreados, 120 fumaban y 60 no. En el caso de las mujeres, 150 perdón, no fumaban y 70 no fumaban. Y si lo podemos ver también por los totales, también podemos sacar los totales tanto para las columnas como para las filas. ¿Ok? Podemos calcular chi cuadrado como la sumatoria de cada una de las observaciones menos su frecuencia esperada, o menos las observaciones esperadas al cuadrado dividido por la frecuencia esperada. ¿Ya? Este estadístico sigue una distribución particular que se llama chi, o de chi cuadrado, ¿cierto? Con n-1 grados de libertad. Esto, el n-1 grados de libertad, tiene que ver para cuando nosotros queramos entrar a la tabla de contingencia. ¿Ok? Para ver la tabla y el valor de chi. Evidentemente los software no lo tienen, es bastante más rápido. Acá lo que hay que calcular son las frecuencias esperadas y esto lo vamos a ver inmediatamente, porque la hipótesis que nosotros nos vamos a plantear es si las frecuencias observadas son iguales a las frecuencias esperadas. Es decir, nosotros lo que estamos observando es igual a lo que pretendemos tener. ¿Ya? Y esto es, de alguna manera, decir que las variables son independientes, mientras que si nuestra hipótesis, rechazamos nuestra hipótesis nula, la hipótesis alternativa nos diría que las frecuencias observadas son distintas a las esperadas o que nuestras variables son independientes. O sea, perdón, son dependientes. ¿Ok? Ya sabemos que los grados de libertad lo vamos a calcular a través del número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Vamos a utilizar un nivel de significancia del 0,05 y acá tengo el ejemplo para irnos al Excel. Ok, denme un segundito, por favor. ¿Dónde está el Excel? Acá. Y acá vamos a hacer una estimación rápida de cómo se podría hacer un chi cuadrado. En este caso es una tabla de contingencia de 2×3. Volvemos a hacer el género, pero acá habían 3 candidatos a la presidencia, llamémosle. Ya que está tan de moda todo este tema. Entonces tenemos el candidato A, B y C y las preferencias de votos por cada uno de ellos, por cada uno de los géneros, hombres y mujeres. ¿Ok? Como ya sabemos, lo primero que tenemos que calcular es la sumatoria tanto de las filas, es decir, cuántos hombres fueron encuestados, ¿correcto? Y cuántas mujeres también fueron encuestadas. Luego podríamos decir que de esas, acá tenemos que el total es 96 personas, ¿cierto? Y que de esas 96, 33 mostraron preferencias por el candidato A, 18 por el candidato B y 45 por el candidato C. Entonces, también se pueden sumar las columnas. ¿Ya? Al sumar esto, nos permite ya luego poder establecer ciertos valores. ¿Y cuáles son los valores? Nosotros nos servía que tenemos que ver con los observados menos los esperados. ¿Ok? Para calcular, este es el observado de los hombres para la preferencia de los hombres para el candidato A, y este es el observado de las mujeres para el mismo candidato. En total habían 33. ¿Cómo se calcula? Bueno, se multiplica el observado total, ¿cierto? El total de aquellos que mostraron esa preferencia por ese candidato, en este caso, ¿cierto? Por el total de hombres, porque estamos analizando a los hombres. ¿Ok? Y lo dividimos por el total que había en la población. ¿Ya? De esa manera, iteraciona o lo asocia el computador cuando hacen la prueba de chi cuadrado. ¿Okay? Esa es la forma que está calculando y que está realizando el procedimiento. Si nos vamos acá, ¿se fijan? Relaciona a el total de aquellos que votaron por el candidato A con respecto al número de mujeres
dividido por el total. Entonces, habían 23 y se esperaba que sean 12, o el esperado era que sean 12, y acá el esperado era que sean 20 y se observaron 10. Pasa exactamente lo mismo para los esperados del candidato B y los esperados del candidato C. Luego, hacemos la sumatoria de cada uno de ellos para calcular el chi cuadrado, es decir, pescamos todos estos valores por cada uno y aplicamos la fórmula, ¿ya? Y al aplicar la fórmula nos va a dar un valor de chi cuadrado calculado. ¿Ya? Acá ustedes pueden ver, si nos dedicamos, por ejemplo, a la primera parte, un segundito. Ya. Bueno, la primera parte de esto, o este chi cuadrado, utilizamos esta ecuación. ¿Ok? Las frecuencias del valor observado menos las esperadas partido por las esperadas elevado al cuadrado. ¿Ya? Si nos damos cuenta en este primero de acá, este valor que está aquí, ¿ok? Hace referencia, o lo vamos a sacar todo el resto. El observado menos el esperado al cuadrado dividido por el esperado. Y así para cada una de todas las muestras, es decir, para esta, para todas las, para cada uno de los elementos que está asociado. Por eso es larga la ecuación. Si ustedes se fijan, es para cada uno de ellos. ¿Ok? Tenemos el valor de chi cuadrado y ahora lo que estamos comparando, ¿cierto? Es tratar de compararlo con nuestro valor de tabla. El chi cuadrado calculado es de 20,61 y el chi cuadrado de tabla me dice que es 5,99. ¿Y cómo yo lo calculé? Bueno, decimos que el nivel de significancia es 0,05, mantenemos eso, vamos a trabajar siempre con ese nivel de significancia, excepto que lo queramos, que por decisión nuestra y por temas de muestreo nosotros queramos aumentar o disminuir ese valor de alfa, ¿cierto? Ya dijimos en algún momento que el curso va a trabajar con un 95% de confianza en todos los análisis, excepto que se pida algo distinto. ¿Ok? Entonces, después dice R-1 y C-1, bueno, filas y columnas menos 1. Tenemos dos filas, por lo tanto 2 menos 1 es 1 y 3 menos 1 es 2, y que sería por 2. ¿Ok? R va a ser igual a 2 filas y columnas va a ser igual a 3. ¿Ok? Así que con ese valor nosotros podríamos ya ir a la tabla de distribución de chi cuadrado, trabajando al 0,05%, que estamos acá, y tenemos que esto de acá era 2, ¿cierto? 2 menos 1 por 3 menos 1. Un segundito. ¿Ya? Y nos da 2. ¿Ok? Tenemos 0,05 y con 2 grados de libertad, que son estos son los grados de libertad, ¿ok? 2 grados de libertad al 0,05, 5,99. ¿Ok? Como está acá. Entonces tenemos que nuestro valor calculado es de 20,61 y nuestro valor crítico es de 5,99. ¿Ya? Acá dice que si nuestro chi calculado es menor que nuestro chi crítico, ¿cierto? Podemos rechazar H0. Por lo tanto, lo que podemos decir es que las variables
sexo y preferencias no son independientes. ¿Ok? Asumiendo esta como una alternativa. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Acá tenemos el valor de chi cuadrado que de 20,61 es bastante mayor que el recibido por, o sea, o el establecido por tabla. Las variables no son independientes. ¿Existe alguna dependencia en el intento de voto? Hombres candidato A y mujeres candidato C. Podríamos hacer alguna... Hombres candidato A y hombres... Por lo tanto, no son iguales. ¿Ok? Hay cierta dependencia. ¿Ok? Entonces, para terminar, solamente... Esto ya está listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, el PPT. Ya, gracias. Ya, entonces aquí ya esto ya está de alguna manera está hecho. Así que acá igual hay un ejercicio como lo pueden hacer para que se vayan dando cuenta cómo se distribuye y la forma de analizarlo. ¿Ok? Disculpen que me extienda tanto. Déjenme terminar de grabar.